Buenas noches, pueden tomar asiento, por favor. Estamos en Lucas capítulo 9, nuevo capítulo, la misma trama. Aquí estamos viendo una sección que está vinculada con la parábola del sembrador que vimos en el capítulo 8. Pero cuando lleguemos al final del capítulo 9, Jesús estará finalizando su ministerio en Galilea, donde se crió, y se estará dirigiendo a Jerusalén, en donde será crucificado. Es decir, que este capítulo, en cierto sentido, es una encrucijada en el ministerio y la vida del Señor Jesús. Y básicamente hay un pensamiento que quisiera establecer. Seguir es servir. Es decir, seguir a Jesús es servirle a Jesús. Y es imposible separar estas dos cosas. Y en lo que vamos a ver aquí en el capítulo 9 hay dos puntos de énfasis que exigen nuestra atención. En primer lugar, ¿quién es Jesús? De veras. Honestamente, ¿quién es Jesús? Y en segundo lugar, ¿qué significa realmente ser su discípulo? Y estos dos conceptos dependen mutuamente entre sí. Porque no es posible ser discípulo de Cristo sin comprender con claridad quién es Él. Y por el otro lado, no es posible comprender con claridad quién es Él sin recibir un desafío a seguirle como su discípulo. Las dos cosas no se pueden separar. Como les digo, aquí tenemos la historia de cuando Jesús está enviando a los 12 apóstoles por primera vez en su primera misión. Vamos a ver, versículo 1 de capítulo 9 de San Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ahora vimos, como digo, en el capítulo anterior, esta parábola famosa del sembrador, y ha llegado la hora de sembrar la semilla. Y aprendimos que la semilla es la palabra de Dios. Esto es lo que está sucediendo. El contexto, es decir, del capítulo 8 continúa aquí en el capítulo 9. Y hasta este punto, los 12 apóstoles se han limitado a seguir a Jesús y a observarle. Pero ahora están listos para participar del servicio y ministerio. Y vamos a recordar que en Lucas capítulo 6, Jesús escogió a 12 hombres para que fueran sus apóstoles. Y la palabra sencillamente quiere decir unos enviados, como representantes, como embajadores, como enviados, lo que fuera. Son los representantes, embajadores de Cristo Jesús. Pero como digo, hasta este punto no han hecho mucho. Le han observado, le han seguido, le han oído. Y aquí, en capítulo 8, el capítulo anterior, Jesús estableció el fundamento doctrinal con la parábola del sembrador. Y básicamente estaba diciendo que sembrar la semilla de la palabra de Dios
en los corazones de los hombres. Esta es la misión que tenemos. Y ahora, en el capítulo 9, ha llegado el momento de salir a sembrar, precisamente como Él ha dicho. Así que los está enviando a que terminen de anunciar el reino en toda Galilea, esta región multicultural al norte de Jerusalén y Judea. Y vamos a reconocer y recordar que Galilea se llama en la Biblia y en la historia Galilea de los gentiles, porque la mayoría de los habitantes no son judíos. Jesús es judío, por supuesto, sus discípulos también, por supuesto, pero representan una minoría, no más del 20% de la población de Galilea. Y durante los primeros capítulos de Lucas hemos visto a Jesús recorrer estas ciudades y estas aldeas de Galilea. Y ahora Jesús les está enviando a terminar esta tarea porque va para Jerusalén. Y Él sabe que una misión muy importante le está esperando. Él sabe que allí le van a crucificar y Él va a morir y resucitar. Ahora, por los otros evangelios, sabemos que fueron enviados estos 12 de 2 en 2. Ahora, qué magnífico saber que no se nos pide que sirvamos solos desde un principio. O sea, estos muchachos tienen bastante tiempo de seguirle, oír, escuchar, y ahora van a servir, van a participar. Me imagino que tienen un poco de ansiedad o temor, lo que fuera, pues yo lo tendría, tú también me imagino, pero qué bueno que van de 2 en 2. El Señor no nos pide algo que no lo podemos hacer y nos da la capacidad. Y este es el poder de la comunidad. Y por eso hasta el día de hoy nos reunimos en grupos pequeños, como en mi casa y su casa, en la asamblea de creyentes aquí el domingo, esta noche, los estudios bíblicos y todo lo que estamos haciendo es el poder de la comunidad, porque solos es imposible. Y por eso nos necesitamos los unos a los otros. Y el Señor aquí, en los versículos 3 y 4, les da 3 instrucciones. Vamos a ver, porque son muy interesantes. Y aquí tenemos que entender un poco la cultura de este tiempo para hacer la aplicación a nosotros. Porque cuando estamos estudiando la Biblia, la primera cosa que tenemos que entender es qué dijo el Señor en este pasaje. ¿Qué dice la Biblia? Y luego tenemos que preguntarnos, ¿qué entendieron las personas que escucharon estas palabras o que escribieron estas palabras o que leyeron estas palabras en el contexto literario o cultural, histórico de sus tiempos? Es decir, tenemos que entender lo que dijo, lo que significa, para luego determinar cómo voy a responder a lo que la Biblia enseña. Ahora, estas son las 3 instrucciones. Primero, no toméis nada. Y esto seguramente quiere decir que no había mujeres en este grupo. No, estoy bromeando, ¿verdad? No toméis nada. En serio, esto sugiere que el viaje es a corto plazo. No van a pasar mucho tiempo en esta misión. Probablemente ocupaba a lo largo unas cuantas semanas, posiblemente tan solo unos días, no se nos dice. Pero el punto es que el Señor está haciendo énfasis en el sentido de que, muchachos, es una misión de corto plazo. Y el punto es simplemente lo siguiente: ellos tienen que aprender a confiar que Dios proveerá. Tienen que confiar en Él. Es algo que todos lo tenemos que entender. Dios va a proveer lo que necesitamos. Enviamos a misioneros a otros países a hacer la obra del Señor en otros continentes y en otros idiomas, otras culturas, y trabajamos con asociados globales en muchos lugares. Traducimos las Escrituras en varios idiomas.
¿Cómo podemos confiar que Dios proveerá? Pues fíjense que muchas veces Dios provee por medio de nuestra generosidad. Y qué interesante recordar cómo Lucas comenzó el capítulo 8. Comenzó el capítulo 8 hablando de un grupo de mujeres que también participaban entre los discípulos de Jesucristo, le seguían también. Y es obvio que estas mujeres eran de alta sociedad porque dice que estas mujeres proveían lo que necesitaban para vivir y hacer la obra. Es decir, estas mujeres daban de sus bienes para sostener la obra. Ahora, el Señor está diciendo a los apóstoles, ahora muchachos, los estoy enviando, pero no vas a tomar nada. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Y las mujeres? Bueno, el Señor proveyó las mujeres, ¿no? Seguramente habrá otras personas también en tu camino. Y pienso que muchas veces, igual a ellos, nosotros estamos orando, ay Señor, voy a orar por los misioneros que supla su necesidad. Y muchas veces el Señor está pensando, ¿y vos qué vas a hacer? Estamos orando por nuestros hermanos en Nepal, donde estuve hace poco. Anoche mismo a las 11:30 me llama uno de los pastores de allí, me está dando un reporte que todos los amigos de nosotros, todos nuestros contactos están bien después del segundo terremoto, pero que están viviendo todos afuera. Dice que más de 1,000 iglesias, edificios se han perdido, pero gracias al Señor dice que la iglesia de él, donde se reúne, sigue igual. El único problema, hay un edificio de 7, 8 plantas que está al lado, listo para derrumbarse, y está pensando qué podemos hacer. No podemos entrar porque en cualquier momento esto puede caer encima. Entonces todo el mundo está afuera, todas las familias, y muy agradecido porque nosotros estamos hablando de cómo ayudarles. Entonces mi pregunta es, si nosotros estamos orando y diciendo, Señor, te suplico que proveas por nuestros hermanos en Nepal, pregunto si estamos escuchando lo que el Espíritu podría decirnos a nosotros. Y tú, posiblemente tú serás la respuesta a tu propia oración. No simplemente es orar, es participar también. Ahora, qué interesante que la Biblia es literalmente cierta, pero también significa lo que quería decir en su momento y en su cultura, como dije hace poco, y no lo que quisiéramos que significar hoy. Pero toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Resulta muy conveniente participar de un viaje misionero a corto plazo, siempre y cuando otro sea el que pague los gastos. Y de vez en cuando hay personas que me preguntan, oye pastor, yo quisiera participar en uno de esos viajes, ¿y la iglesia tiene fondos para financiar mi viaje? No, pero tenemos un Dios que lo hace. O sea, si vas a hacer una bendición a personas por el otro lado del mundo, ¿cómo es que vas a enseñarles lo que es la fe cuando no tienes la fe para levantar los fondos de antemano para participar? Y digo esto porque creo yo que esta es la lección que el Señor Jesús quiere enseñarles a sus apóstoles. Son jóvenes, físicamente, literalmente, son jóvenes. El mismo Señor tiene menos de 33 años. Él es el mayor. Entonces son jóvenes en sus años 20, algunos quizá adolescentes todavía, no lo sabemos, pero sabemos que son jóvenes. Y además tan solo tienen un poco de tiempo de seguirle a Jesús. Entonces el Señor, después de enseñarles muchas cosas, por ejemplo, por palabra, ahora les quiere enviar en esta misión, pero es necesario aprender lo que es confiar en Dios. Porque habrá un día no muy lejano cuando el Señor mismo no estará sino en el cielo.
y les va a dar la comisión llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el Señor no estará. Bueno, estará presente en espíritu, pero el Señor no está para andar levantando fondos de un grupo de mujeres. Ellos tendrán que hacerlo. Ellos tendrán que confiar en Dios para proveer sus necesidades. Ahora, en realidad, cuando el Señor les enseñó a orar, ¿se acuerdan de esta oración? Lo que está pasando, están aprendiendo aquí lo que es verdaderamente orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una cosa es orar la oración cada día, cuando estás depositando tu salario en el banco, cuando estás andando en el súper. Una cosa es decir, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y otra cosa es cuando el Señor te dice ir en una misión y no tomar nada, no llevar nada. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Escuchen, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. ¿De veras? ¿En serio? Sí, es precisamente como les enseñé a orar. Pero ¿de veras? ¿Confiar que cada día vas a proveer nuestro pan? ¿Cómo es eso? Y de repente, es obvio que para muchas personas, eso que se llama el cristianismo, asistir a la iglesia, es como un club social y no es una vida de fe. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarles. De paso, en este mismo libro de Lucas, Jesús dará instrucciones contrarias cuando llegamos en Lucas capítulo 22. El Señor les va a enviar en otra misión y esta vez les va a decir, muchachos, hay que llevar esto, el otro. O sea, todo depende de las circunstancias. No es decir que cada vez que nos vamos tenemos que salir con los ojos cerrados y confiando en cada momento. El punto es, tenemos que aprender que es Dios que nos provee cada día lo que necesitamos. Y de vez en cuando es muy literal. Y en las veces cuando tenemos la bendición de provisión abundante, tenemos que recordar que aún así es el Señor que provee. Esta es la lección que el Señor quiere enseñarles. Ahora, la segunda instrucción, versículo 4. Él dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos que entender un poco de la cultura. Y no es tan diferente a la cultura de algunos lugares rurales, sobre todo en la América Latina, pero es interesante lo que eso significa, porque en aquel entonces no había hoteles como nosotros los entendemos hoy en día. Y sin embargo, las personas en muchos lugares eran tan hospitalarias con forasteros, con viajeros, que personas pasando por ahí, si a uno no le gustaba la casa que le dio la bienvenida la primera noche, entonces esta persona podría decir, digamos que llega bien tarde, a las 11 de la noche, está andando en la calle, ¿dónde me quedo? Y fulano está saliendo buscando leña o quién sabe, y ve un extranjero. Señor, si quiere puede pasar a mi casa. Entonces, con mucho gusto, gracias, muchas gracias. Y entran a la casa de él y resulta que tiene 14 hijos y tiene todos los animales dentro de la casa y olores y la comida no es muy buena y la persona está muy agradecida, pero el día siguiente él está buscando otras amistades en la aldea, buscando una casa donde la comida es mejor, donde más espacio y quizá menos niños, y para decirle luego a esta persona, muchas gracias por tu hospitalidad, pero sabes que yo andaba buscando a mi primo y lo encontré y él me ha invitado a su casa, así que muchas gracias por... Así hace la gente, ¿no? Esta es la cultura en que andan. Entonces el punto que el Señor está haciendo, muchachos, enfóquense en la misión.
no en tu comodidad. No vas a estar ahí mucho. Y si tienes que aguantar lo que fuera, una noche, 2 noches, no importa. Damos gracias a Dios por lo que ha provisto. Pero vamos de misión y si llegamos a una aldea y entramos en una casa y digamos no sea la casa ideal, no importa. No importa. Quédate. Es una noche, 2 noches, 3 noches máximo. Y luego vas a otra aldea. Así que no te preocupes andando en la mañana siguiente buscando algo mejor. No, tienes una misión. Enfócate en la misión. Hay que enfocarte. Y luego dice una tercera cosa, que también muy cultural y muy, digamos, interesante. Dice, sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora, esto es una señal de rechazo. Porque en la cultura del Medio Oriente, hasta el día de hoy, digamos la cultura asiática, ¿qué es la primera cosa que hacen los asiáticos cuando llegan a su casa? Quitan los zapatos. Los de la India, la China, los de todos los países que dicen Stan, Uzbekistán, Turquistán, etc., Turquía, ahí en el norte de África, Jordania, el Líbano, la primera cosa que hacen, quitan los zapatos. Porque para ellos los zapatos representan lo que has andado en el mundo sucio, cochino, y llevar todo el sucio en tu casa, para ellos es cosa repugnante. No, imposible. Y posiblemente en tu casa has invitado a amigos de esta parte del mundo y te das cuenta que cuando quieren entrar en tu casa, la primera cosa que hacen es quitan los zapatos. Porque esta es su visión del mundo. Nosotros tuvimos en nuestra casa 6 meses una chica de Afganistán que ahora es miembro de la iglesia y ella recién convertida en aquel entonces y aunque vivió con nosotros medio año, ni una vez entró en la casa con sus zapatos. Ni una vez. Cosa automática. Porque es una cosa para ellos bien profundo. Ahora, en este caso, en aquel entonces, los rabinos que estaban viajando y tuvieron necesidad de viajar por territorio no judío. Para ellos eso fue lo peor. Entonces, al llegar al fin a su propio territorio, quitan los zapatos para sacudir el polvo. Como para decir, no quiero nada que ver con ustedes. En señal, como digo, de rechazo. Y en este caso, fíjense, eso es fuerte. El Señor está enviando a los 12 apóstoles a anunciar el evangelio a judíos. Y dice, si estos judíos no quieren recibir el mensaje que llevas, lo que quiero que hagas es quitar tus zapatos y sacudir el polvo. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, ustedes, por rechazar este mensaje, son tan inmundos como los no judíos, como los gentiles. Fuerte, 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 fuerte. Una señal en contra, fíjense, de judíos que creían las escrituras, pero que rechazaban el mensaje del reino. Ahora, seguimos en el contexto de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que es oír y obedecer la palabra de Dios.
¿Y cuál es el resultado de esta parábola? Algunos oyen bien, obedecen y llevan fruto, y otros no. Y este es el punto. De modo que no temes como ofensa personal cuando alguien no reciba la palabra de Dios. Tú eres el mensajero nada más. Ese es el punto. Muchachos de ustedes no se dependen. Son mensajeros, apóstoles, representantes, embajadores. Algunos van a aceptar, algunos no. Pero no es cosa personal. Son mis representantes. Si están rechazando el mensaje, me están rechazando a mí, no a ustedes. Pregunto, ¿cuántos llegan a iglesias como esta cada domingo creyendo las Escrituras, habiendo depositado su fe en Cristo Jesús para la salvación, pero están rechazando, fíjense, cuidado, el Evangelio? No digo que están perdiendo su salvación, nada que ver. Habiendo recibido la salvación, creyendo la Biblia, están rechazando el mensaje de buenas nuevas, el Evangelio, lo que quiere decir, por no participar en la misión o por no recibir y participar en el ministerio de aquellos que también lo hacen. Están en la misma condición de estos judíos que cada sábado ahí están en la sinagoga, que creen las Escrituras, pueden recitar largos pasajes de memoria. Pero Jesús dice, muy bien, pero son tan inmundos como los que no creen. Tremendo. Ahora, poniéndolo todo en su contexto, el mismo contexto sigue siendo la parábola del sembrador. Los individuos responden de manera diferente. Algunos escuchan la palabra, obedecen, llevan fruto, otros no. ¿Cuál es nuestra tarea? Sembrar. Sembrar la palabra. Jesús nos pide que seamos fieles, no que convertamos a la gente. Responsabilidad de Él. Hay un problema que muchos no mencionan. Hablamos de sembrar la semilla. Y hasta que en muchas iglesias cantamos himnos y coros y todo esto sobre sembrar la semilla preciosa. Pero ¿cómo sembramos la semilla en los corazones de pueblos que hablan idiomas en los cuales la palabra de Dios todavía no existe? Hay casi 1,000 millones de personas en este mundo que no pueden recibir la Biblia porque no existe en su idioma. Y tenemos conferencias misioneras, sembramos la semilla preciosa y hablamos de llevar la semilla hasta el fin de la tierra, pero no queremos hablar de qué hacer. En aquellos casos, casi 2,000 idiomas todavía, aproximadamente 7,000 idiomas en el mundo. Y de los 7,000, casi 2,000 idiomas todavía no tienen ni un versículo de la Biblia. Hoy día, en 2015, hay menos de 500 idiomas que tienen toda la Biblia, de 7,000. Todavía. Porque nos enfocamos a nosotros mismos. Todo tiene que ver conmigo, con los míos, con nosotros. Mientras que realizamos las conferencias, cantamos los himnos y los coros,
y no estamos escuchando lo que el Señor dijo. Tenemos que sembrar la semilla. ¿Pero qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Pero qué hacemos cuando la palabra de Dios no existe en los idiomas que estos pueblos hablan? Estas personas no tienen oportunidad válida ni siquiera para rechazar el mensaje. No es que no puedan aceptar a Cristo, no pueden ni rechazarlo, porque no saben quién es. Fue muy interesante cuando visitamos a la pareja de Graceway, que está en China, en lo que se llama Mongolia, pero hay un Mongolia que es un país y Mongolia que es provincia de China. Ellos viven en una ciudad el tamaño de Kansas City, 2,5 millones, más o menos la misma ciudad. Y nosotros pasamos varios días allí. Y en todo el tiempo que estamos ahí, y estamos fuera casi todo el tiempo, estamos en los mercados, estamos en las tiendas, estamos en las calles, estamos aquí, estamos allá, en los restaurantes. Ni una vez en 3 días vimos a otro occidental, ni uno. A tal grado que la gente nos paraba en las calles para tomar fotos con nosotros, no sabiendo de dónde somos y quiénes somos, porque algunos nunca han visto un extranjero. Y hablar de Jesucristo, nada. Muchas veces escuchamos de la explosión de la iglesia en la China, y es cierto. Pero casi todos los creyentes en China son de un pueblo que se llama Han, que representa la mayoría. Pero hay más de 50 pueblos más, cada pueblo con millones y millones de personas en China. Muchos que no hablan mandarín, que hablan otros idiomas. Y ahí en esa ciudad donde estuvimos, muchas personas hablan otros idiomas, no hablan mandarín. Y muchos ni saben quién es este Jesús. Y no pueden leer las escrituras porque no existen. Todavía. Ahora, otra observación en cuanto a este pasaje, muy pesado, ¿no? Ustedes aquí. Está bien, pero hay que pensar en esas cosas. Estos discípulos, fíjense, no tienen otra alternativa más que servir al Maestro. Y de nuevo, todo se refiere a la parábola del sembrador. Han estado con Jesús, han llegado a conocerle, le han seguido, le han observado. Y todo este tiempo Jesús ha estado preparándolos para este paso siguiente. Él ha sido ejemplo, ha sido mentor. Y ahora ha llegado el momento de sembrar la semilla. Ha estado preparándolos para este momento. Pero fíjense bien, no les da otra alternativa. Es oír, obedecer y llevar fruto. Venir a la iglesia, sentarse, oír y hacer nada, no se les ofrece como alternativa. Es seguir y servir. No hay otra opción. Hoy en día nos da el lujo, nos damos el lujo, porque no es Dios, nos damos el lujo de decir, yo no estoy listo para servir. Yo no estoy listo para hacer, no estoy listo esto, que no, yo prefiero venir a escuchar, muy lindo como enseña el hermano Castro los domingos, y me gusta venir, cantar los coros y todo esto, y yo creo en Dios, y trato de no hacerle daño a mi prójimo, pero hacer más, no estoy listo. Oigan, estos muchachos no tienen esta opción.
No tienen esta opción. Ahora se van. Se van. No van a tomar nada. Cuidado. Primera casa en que entran, ahí se quedan. ¿En serio? No, está bien. Porque si te rechazan, está bien. No es nada personal. Es contra mí. Mi mensaje, mi reino. Nuestra tendencia es reinventar lo que significa seguir a Jesús. Y hoy en día hablamos acerca de las diferentes maneras de estar en la iglesia en lugar de hablar del mandamiento que tenemos de seguir a Él. Punto. Las Escrituras no ofrecen opción de solo ser miembro de la iglesia. Digo esta o cualquiera. Busquen, no existe. Es seguir y servir. Y que no se pueden separar. Punto. Y estos 12 están listos para dar el paso siguiente. Y tienen que estar listos porque no existe un plan B. Hay un plan A, punto. ¿Cuál es el plan, Jesús? ¿Cuáles son los planes? Un plan A. ¿Y cuál es el plan B? No hay. No existe. ¿Y si nos rechazan? Lo siento, no hay un plan B. No hay otras opciones. Como los japoneses en la Segunda Guerra Mundial con sus bombas y todo esto. Y si no llego a casa, no hay plan B. No, la misión es llegar ahí con las bombas. Y si llegas a casa, bien, si no, pues así es, no hay plan B. Y si el tiempo es malo, si nos ven o no, no hay plan B. Y así es el Señor. Todos tenemos un paso siguiente, ¿no? Y no quiere decir que de hoy a mañana tienes que llegar a ser como el apóstol Pablo. Por favor, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que todos tenemos un paso siguiente. Y estos muchachos no están listos para cambiar el mundo todavía. Están listos simplemente tomar otro paso más. Y así es aquí. Algunos de ustedes tienen algún tiempo de conocer al Señor, magnífico. Se congregan aquí, gracias al Señor, bienvenidos. Damos gracias al Señor que estén aquí. Pero posiblemente es tiempo pasar por el estudio de direcciones o participar en un grupo pequeño, mi casa es su casa, participar en algunos de los estudios bíblicos. O sea, siempre hay un paso siguiente. Posiblemente seguirle al Señor en el bautismo. ¿Quién sabe? O sea, el paso siguiente para mí es diferente que el paso siguiente para ti. Pero cada uno de nosotros tenemos un paso siguiente. Ahora, esto es lo que hemos aprendido. Jesús nos da el tiempo y el espacio que necesitemos para crecer, pero todo tiene el propósito final de servirle por medio de sembrar la semilla de la palabra de Dios y no que esperemos que Él nos sirva a nosotros. Jesús comprende que nosotros crecemos activamente por medio de las relaciones interpersonales y servimos mejor cuando trabajamos juntos. 3 lecciones básicas. Aprender a confiar en Dios en todo. Segundo, la misión tiene procedencia sobre nuestra comodidad y nuestra conveniencia. La misión es más importante que todo. Y en tercer lugar, no tomemos nada como ofensa personal, porque esto no se tiene que ver con nuestra persona. Tiene que ver con el reino. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el paso siguiente que debo tomar? Y el Maestro nos da todo lo que
necesitamos. Él nos da la misión. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 2. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En versículo 1, recuerden lo que aprendimos antes en cuanto al punto de vista holístico de sanidad que presenta el doctor Lucas. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, no importa cuál sea la causa, la solución es igual. Dios, el poder de Él. Traducido a nuestros días, cuando predicamos el reino de Dios, traemos sanidad divina a la enfermedad espiritual y a la física, comprendiendo que Dios puede emplear cualquier medio que Él desee para sanar. La misión de Jesús es nuestra misión. Exactamente. Y Él va a repetir esto en Juan 20, versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es la misma misión. Las personas perecen por el pecado y sus efectos, y nosotros somos los representantes comisionados por Dios para proclamar el reino de Dios. Y por eso tenemos que dejar nuestras propias ideas atrás, nuestra obsesión con nuestros propios problemas, la falta de disciplina personal, nuestra obsesión a veces con la comodidad, con la conveniencia. ¿Y en dónde puedo aprender a hacer esto? En la comunidad de creyentes, en la palabra del Señor, andando en el Espíritu Santo, orando, los grupos pequeños, aprendiendo a amar bien, todo esto. Él nos da poder y autoridad. Y estas dos cosas van juntas. Nos habla o nos da, la habilidad espiritual y luego el derecho de ejercer esta habilidad. Somos representantes de Él. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Cómo se ve para ti, para mí? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Y cómo vamos a sembrar la semilla? Pero eso no me parece. ¿Cuál es el plan B? No hay. No hay. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios tan bondadoso, tan magnífico, Señor, tan excelso, que es imposible comprender todo lo que tú eres. Señor, si fuera posible aprender tan solo esta noche que seguirte es servirte. Y te suplico que cada uno de nosotros podamos recordar de nuevo la responsabilidad que tenemos como tus apóstoles, tus representantes, tus embajadores. Y si alguien que nos está escuchando no tiene esa seguridad, te suplico que pueda hoy mismo depositar su fe en lo que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros cuando murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, así conquistando para siempre la muerte y el pecado y ofreciéndonos a nosotros tu pura gracia. Gracias, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén.